qué sociedad estamos viviendo nosotros? En nuestro país, en el mundo entero. ¿Qué está sucediendo? Estamos viendo las consecuencias de gente que vive apartada del camino del Señor. Pero ¿qué sucede también en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Que el enemigo quiere introducir todas esas cosas. ¿Para qué? Para contaminarnos. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios, para que no guardemos los mandamientos de Dios. Pero eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias y trae consecuencias eternas. Porque si ahora vamos a ver otros textos de la palabra de Dios, ¿qué sucede si nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra? Dios no quiere que se pierda ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, ni de los que están viendo o van a ver más tarde este mensaje, escuchando el mensaje. Dios no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que tomar una decisión para eso. Esa decisión es personal. Y entonces sigue diciendo, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, y les da un relato de por qué les está sucediendo esto. Porque siembran mucho pero cosechan poco, porque comen y no se sienten satisfechos, porque beben y todavía tienen sed, porque se abrigan y todavía tienen frío, y porque sus salarios desaparecen. Somos del Señor. Por los méritos de Cristo somos del Señor. No por nuestras obras, por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos del Señor, le pertenecemos a Él y tenemos que cuidar ese templo, dice la palabra del Señor. Y en 1 Corintios, capítulo 6 también, unos versículos antes, hemos leído ya esto la semana pasada, pero quiero leer solamente la primera parte del versículo 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Por eso le invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Ábralo en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 21, lo vamos a leer. ¿Para qué? Para repasar la primera parte sobre la cual ya estuvimos hablando la semana pasada, y luego hoy nos toca del texto 20 al 21, 20-21. Esto comenzaba de esta manera. Después de 7 días el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Y ese era el párrafo sobre el cual nosotros desarrollamos la semana pasada el mensaje. Hoy leemos el verso 20 y el 21. Continúa el Señor diciéndole al profeta: si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Amén. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Hoy escuchamos muchos mensajes, se escuchan muchos mensajes y de todo tipo. Las redes sociales están llenos de mensajes. Pero cuando el Señor me trajo esta palabra, me llevó a meditar en el por qué Dios tuvo que hacer esto y decirle a un mensajero, a un profeta, a alguien que transmite el mensaje de parte de Dios. Un profeta no puede decir lo que él quiere. El profeta es alguien que tiene que decir
lo que Dios quiere que diga. Es un mensajero. Es el que entrega el mensaje. Por eso no mate al mensajero usted. Cuando llega un mensaje a su casa, llega el correo y le trae una multa porque estacionó mal o por algo, no se la va a agarrar con el cartero, ¿no es cierto? El cartero le trae el mensaje, él no tiene la culpa. Y el aviso viene de las autoridades porque se cometió algo que no correspondía y ahí le avisa. Entonces, no hay que matar al mensajero. Y yo recuerdo que en la historia están los llamados heraldos. ¿Saben lo que es un heraldo? ¿Escucharon hablar de los heraldos? En la Edad Media se veían los heraldos, ¿no es cierto? Cuando usted ve alguna película de la Edad Media, alguna serie de esos caballeros, ¿no?, con sus armaduras, de esos tiempos, va a ver que a veces en el medio de la ciudad aparecía uno con una trompeta y abría un pergamino ahí y leía: dice el rey que hay que hacer esto, esto, esto y lo otro. Él era el heraldo, el mensajero, nadie se la podía agarrar con él. Y lo que el rey decía, había que hacerlo, ¿o no? Usted nos dice que sí porque se la ve venir. Lo que el rey dice, hay que hacerlo. No se la agarre con el mensajero, no se la agarre con el mensajero. Y aquí le dice al profeta que le hable si él envía un mensaje para aquellos que viven en pecado, son perversos, están lejos de los caminos del Señor, y él tenía que entregar el mensaje porque Dios lo ponía como el centinela, el que miraba cuando venía el peligro y tenía que avisar. Porque dice también más adelante, ¿se acuerdan que lo leímos? Dice, te puse como centinela. El centinela, ¿cuál era la función? Avisar cuando venía el peligro para que el pueblo tomara las medidas correspondientes. Había que cerrar las puertas de la ciudad, había que tomar las armas, íbamos a tener que combatir, o no. Dice que si el pueblo escuchaba, todo bien, hacía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y el centinela entregó el mensaje y entonces el pueblo se podía salvar del peligro. Pero si el pueblo no escuchaba, el centinela quedaba libre. El centinela quedaba libre, el culpable es el pueblo y allá el pueblo. Él avisó, el centinela avisó. Pero si el centinela no avisaba, cuidado, si el centinela no avisaba, la sangre de la gente que iba a morir a causa de los enemigos que venían a destruirlo, iba a recaer sobre el centinela. O sea que en ese caso el atalaya, el centinela, el que tenía que estar viendo a ver si venía algún peligro, tenía una responsabilidad y tiene una responsabilidad muy grande, porque esto tiene que ver con nosotros también. Si yo sé y conozco la palabra de Dios y Dios me da un mensaje y yo no lo entrego, un mensaje de advertencia, y en estos tiempos que vivimos Dios nos está hablando a través de su palabra por las cosas que están sucediendo, si no damos el mensaje de advertencia, somos responsables por ello y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Cuidado con esas cosas. Por eso en el versículo 20 él sigue diciendo, si los justos se desvían de su conducta. Hasta ahora veníamos hablando de los perversos, de los que no caminan en los caminos, pero ahora habla de los justos. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Como que Dios pone obstáculos en el camino. ¿Qué pasa? ¿Cómo que Dios pone obstáculos en el camino? A veces Dios pone obstáculos en el camino para que reaccionemos, para que nos demos cuenta. Las cosas no andan bien, las cosas no me salen. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Puede ser una prueba que Dios permita que nosotros transitemos. Pero recordé las palabras del profeta Ageo, otro profeta, y quiero leérselas también, porque yo no le quiero decir lo que yo quiero decirle. Yo quiero decirle lo que el rey nos manda a decir, lo que el rey manda como mensaje. Yo en este caso soy el mensajero, soy el centinela y tengo que hablarles de esto. Vaya conmigo al libro del profeta Ageo capítulo 1 y mire lo que dice del versículo 3 al versículo 11. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Utiliza a otro varón, a otro hombre de Dios para entregarle un mensaje al pueblo, porque ahora estamos hablando de los justos. El Señor le dice, si los justos se desviaren, le dice a Ezequiel. Vamos a ver qué pasa. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales.
Miren lo que les está pasando. Presten atención a estas palabras. El Señor está llamando la atención. El Señor dice, si yo enviare obstáculos, miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y continúa diciendo el Señor. ¿Por qué le dice esto el Señor a su pueblo? Él está hablando a su pueblo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Oh, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios bueno a quien le hemos estado cantando y le seguiremos cantando. Sí, ¿por qué? Porque un padre ama a sus hijos y un padre tiene el deber de corregir a sus hijos cuando están haciendo algo mal, ¿o no? ¿Cuál es el mensaje que hoy se escucha? Ahora la psicología, la psiquiatría, los consejeros sociales, no, al niño tengan cuidado porque se pueden traumar si usted le da con la chancleta. Y hay algunos lugares hasta donde el hijo lo puede denunciar al padre. ¿Por qué? Porque le dio un chirlo. Ajá. ¿Y cómo se están criando esos niños? Caprichosos. Quieren hacer lo que ellos quieren, no respetan a los mayores. Y esos niños forman parte de la sociedad y van a crecer. Y la sociedad está compuesta por personas. Y de acuerdo a las personas es la sociedad. ¿Y qué sociedad estamos viviendo nosotros? En nuestro país, en el mundo entero. ¿Qué está sucediendo? Estamos viendo las consecuencias de gente que vive apartada del camino del Señor. Pero ¿qué sucede también en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Que el enemigo quiere introducir todas esas cosas. ¿Para qué? Para contaminarnos. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios, para que no guardemos los mandamientos de Dios. Pero eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias y trae consecuencias eternas. Porque si ahora vamos a ver otros textos de la palabra de Dios, ¿qué sucede si nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra? ¿Qué sucedía aquí? Aquí estaba hablando de la casa del Señor. En ese tiempo era el templo donde Dios se manifestaba. Era un edificio, era una construcción, pero allí había un lugar llamado santo y había un lugar llamado santísimo. Y en el lugar santísimo, allí estaba el arca que Dios había mandado a construir al pueblo a través de Moisés, su siervo, y allí se manifestaba la presencia de Dios, a tal punto que nadie podía entrar en ese lugar, solamente el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre de un sacrificio que había que hacer antes, en el altar de sacrificio, antes de entrar a la tienda, antes de pasar incluso por un lugar santo y antes de entrar en el lugar santísimo. Esa sangre era derramada por causa de los pecados de todo el pueblo. Y siempre había sacrificios.
Entonces, cuando se construye la casa del Señor, conforme a eso que había diseñado Dios y le había dicho a Moisés, cuando Salomón construye el templo, que después fue destruido y después fue reconstruido una vez más, Dios ahora le está reclamando a su pueblo y le está llamando la atención. Miren ustedes, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? ¿Qué pasa con ustedes? Porque han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Y no dice Dios que si sembramos cosechamos, pero ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Porque este mensaje es para el pueblo. Si los justos, dice el Señor en Ezequiel, si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Hay una sentencia allí, es dura, claro que no es lindo, ¿no es cierto?, decirlo, pero hay que decirlo porque Dios lo dice. ¿Por qué? Porque nos ama y porque Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que se pierda ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, ni de los que están viendo o van a ver más tarde este mensaje, escuchando el mensaje. Dios no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que tomar una decisión para ello. Esa decisión es personal. Y entonces sigue diciendo, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y les da un relato de por qué les está sucediendo esto. ¿Por qué siembran mucho pero cosechan poco? ¿Por qué comen y no se sienten satisfechos? ¿Por qué beben y todavía tienen sed? ¿Por qué se abrigan y todavía tienen frío? ¿Y por qué sus salarios desaparecen? Eso podría ser el titular de un diario de hoy en Argentina. El salario desaparece, pero a los hijos de Dios nada nos faltará. Amén, amén, amén. Dios proveerá. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. Dios provee. Pero precisamente, ¿qué pasa con los que no tienen la provisión de Dios? Bueno, veamos en qué condición nos encontramos delante de Dios. Porque Dios está avisándole a su pueblo. El mensaje de la semana pasada era general, ¿no? El pueblo estaba incluido allí también, pero eran los perversos, los que no aman a Dios, el mundo, como se está moviendo. Pero ahora resulta que Dios hace hincapié en los justos, que si se apartan del camino, van a sufrir consecuencias. Y entonces dice, esto les está pasando por eso. ¿Por qué? Porque descuidaron mi casa. La casa donde se manifestaba la gloria de Dios, allí en el templo en Jerusalén, estaba descuidada. Y ellos hacían sus casas artesonadas, cada uno vivía en su casa, compraba sus coches 0 kilómetros. O sea, traigámoslos un poquitito, ¿no es cierto?, a la actualidad, porque este mensaje es actual también. Se ocupaban en sus cosas materiales, en tener una pileta de natación en la casa, si pudiéramos tenerla. Algunos la tienen en la calle cuando llueve, lamentablemente, porque las autoridades que tienen que ocuparse no se ocupan. Pero los que se preocupan, ¿no es cierto?, en las cosas materiales, es lo mismo que sucedía en ese tiempo y descuidan las cosas de Dios. Algunos podrían decirme, pero el templo no está más. El templo, edificio. Esto es un edificio, es un auditorio. Si el Señor viene a buscar a su iglesia, lo que quede de esto aquí, nosotros nos vamos con el Señor y después lo que hagan o lo que hagan los demás, no nos importa, porque la presencia del Señor está aquí, porque la iglesia del Señor está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, porque la iglesia del Señor está aquí. El Señor se manifiesta aquí, porque la iglesia del Señor está aquí para alabarlo, para adorarlo, para bendecir su nombre y para recibir la palabra también que necesitamos. Gloria al nombre del Señor. Pero el templo, edificio, desapareció. Pero tengo una noticia para darle para los que no saben. Cuando el Señor Jesucristo muere en esa cruz, ese templo tenía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaba allí en Jerusalén. Ese templo que el mismo Señor dijo no va a quedar piedra sobre piedra, y en el año 70 fue totalmente destruido por un general romano. Pero ese templo, cuando el Señor estaba siendo crucificado como sacrificio por nuestros pecados, cuando Él expira, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo dice que se partió en dos de arriba abajo.
Y eso significó que ahora no hacía falta el sumo sacerdote que cada año, como todavía se recuerda, la comunidad judía todos los años, Yom Kippur, hace poco que se tuvo el recordatorio de esa celebración, Yom Kippur, el día del perdón, ¿no? Cuando el sumo sacerdote se presentaba y entraba allí adentro implorando la misericordia de Dios con la sangre de un animalito que cubría el pecado, lo tapaba, pero no lo limpiaba, porque todos los años tenía que hacer lo mismo. Pero cuando Jesús se ofreció con su sangre preciosa, la sangre de Cristo no cubre, no tapa, limpia de todo pecado. Aleluya. Y cuando Él expiró, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y ahora, a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, todos podemos entrar a la presencia del Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ya no hay más templo o edificio, pero hay templo. Hay templo, ¿sabía usted? Hay templo. Venga conmigo y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Wow. ¿Somos templo del Espíritu Santo? Ahora, ¿el Espíritu Santo puede habitar en cualquier lugar? El Espíritu Santo habita únicamente en un lugar limpio, puro, santo. Y somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Y como el pueblo de Israel había descuidado el templo, vinieron todas esas consecuencias. Por eso nosotros debemos cuidar el templo del Señor, porque costó un alto precio el que nosotros podamos hoy decir, somos templo del Espíritu de Dios. Él habita en mí y tengo que cuidar y honrar a Dios con mi cuerpo, porque le pertenece al Señor. Si usted es templo del Espíritu de Dios, vamos a meditar ahora un poquito en esto. Dios le dice, si los justos se apartaren. Este mensaje ahora es para la iglesia. Es para nosotros. Se descuidó el templo y vinieron todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque los hombres se ocupaban de sus cosas materiales, de sus cosas personales. Dice, ustedes viven en sus casas artesonadas y el templo está descuidado. Cuidado cuando nosotros nos ocupamos más de las cosas materiales y descuidamos el templo. Cuidado con lo que hacemos con el templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice esta palabra, hay algo bien claro que tenemos que entender. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, no somos más nuestros, somos del Señor. Por los méritos de Cristo somos del Señor. No por nuestras obras, por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos del Señor, le pertenecemos a Él y tenemos que cuidar ese templo, dice la palabra del Señor. Y en Primera de Corintios, capítulo 6 también, unos versículos antes, hemos leído ya esto la semana pasada, pero quiero leer solamente la primera parte del versículo 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. La gente que vive haciendo lo malo, conociendo la palabra de Dios. Porque Dios le estaba hablando a la iglesia a través del apóstol Pablo acá. Primera de Corintios es una carta que Pablo le manda a la iglesia de Corinto. Le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Hay gente que se engaña a sí mismo. Que viene a la iglesia, está en la reunión, todo bien, cantamos, ellos cantan, levantamos la mano, ellos levantan la mano también, pero salen de aquí y siguen viviendo lejos de Dios. Sus templos están descuidados. Se ocupan más de las cosas materiales y de alimentar esta carne, que es una lucha continua, que en buscar
en verdad agradar a Dios. Y continúa el versículo 11 diciendo así: algunos de ustedes antes eran así. ¿Cómo? Léalo en su casa, porque ya lo leímos la semana pasada. Todo lo que dice, ¿no es cierto? Los que se entregan al pecado, etcétera, etcétera. Dice, algunos de ustedes antes eran así. Quiere decir que ya no somos más así. No podemos ser más así. No podemos vivir en pecado. No podemos desagradar a Dios con nuestros hechos ni pensamientos. Necesitamos ser renovados continuamente. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y debemos tener cuidado con eso también. Nuestra salvación y el que seamos hecho templo del Espíritu de Dios costó un precio muy alto. Por eso dice el Señor que Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y la pregunta es, ¿honramos a Dios con nuestro cuerpo? ¿Honras a Dios con tu cuerpo? ¿En qué sentido, pastor? Yo vengo a la iglesia, vengo a la oración. Sí, eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hoy se levantan voces por ahí diciendo, no hace falta que vayas a la iglesia. En tu casa podés orar, en tu casa podés leer la Biblia. Ah, mira qué bien. O sea que nosotros ahora le decimos a Dios cómo tienen que ser las cosas. Dios dice en su palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso está escrito en el libro de Hebreos. ¿Y por qué dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos? No podrán entrar en el cielo. Eso está diciendo. Y el no heredar el reino de los cielos significa que esas personas que practican el pecado y no se arrepienten, porque Dios da la oportunidad de arrepentirse y de convertirse, practican el pecado y no se arrepienten, no van a heredar el reino de Dios. Digan lo que digan por ahí, enseñen lo que enseñen por ahí. Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí, pero Dios es justo, Dios es fiel. Y en el cielo no entra el pecado. Por eso tuvo que morir Cristo por nosotros. Por eso Dios nos hizo libre por medio de Cristo Jesús. No podemos tomar en menos esto y como una cosa así al pasar. Bueno, Cristo murió, soy libre, listo, soy libre. Puedo hacer lo que quiero. ¿Será que podemos hacer lo que queremos? Miren lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y acá nos vamos a detener un poquito. No entristezcan. El Espíritu de Dios se puede entristecer. Lo podemos entristecer. Lo dice Dios en su palabra. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Cuidado con eso. ¿Cómo se puede entristecer? Con la forma en que vivimos. Ahora, si vivimos conforme Dios nos enseña, no hay problema. Y el Espíritu Santo nos va a hacer vivir de esta manera. Nos va a guiar, nos va a motivar, nos va a alentar a vivir conforme los mandamientos del Señor. Pero si nosotros no lo hacemos, podemos entristecerlo. Y cuidado con eso, porque Él se puede apartar también de nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo sale de nosotros, ya dejamos de ser templo. Porque en el templo es donde se manifestaba la presencia de Dios allí en Jerusalén. Y en el templo es donde hoy se manifiesta la presencia del Señor. Nosotros somos templo, nosotros somos la iglesia. No son las paredes del techo de los edificios humildes o muy bien adornados o con muchas cosas costosas. No, nosotros somos el templo. Y tenemos que cuidarnos de no entristecer al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Tengamos en cuenta lo que Dios le dijo al profeta Ageo para que le diga al pueblo. ¿Por qué les pasa esto? ¿Por qué están así? Siembran, la cosecha no alcanza. Es como echar las cosas en saco roto, como dice el refrán, ¿no es cierto? Ustedes reciben sus salarios y es como si fuera un bolsillo roto. Nada alcanza, nunca les alcanza.
Pero el Señor es nuestro pastor. Nada nos falta, nada nos faltará. Él va a proveer todo lo que nosotros necesitemos. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. No es con ejército, ni es con espada, mas con su Santo Espíritu. Necesitamos del Espíritu Santo en nosotros. Debemos cuidar entonces. Continúo. Nosotros no somos los que le vamos a decir al Señor cómo debemos vivir. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 4. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Recuerde esta palabra, recuerde esta frase, siguiendo el ejemplo de Cristo. Somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Aquí le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, le está escribiendo a los hermanos en Efesios. Este mensaje es para la iglesia, este mensaje es para nosotros también. Y le está diciendo que no haya ninguna inmoralidad sexual, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. No les corresponde, no pueden estar. Y concluye diciendo, los cuentos obscenos, se los traduzco al argentino, los chistes verdes, los cuentos esos, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. No son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y acá no es cuestión de con una sonrisita de bueno, pero pastor, es una picardía. Dios está diciendo que eso no tiene lugar entre nosotros. Acá no es cuestión de picardía o de lo que yo... Volvemos al punto, ¿no es cierto? Volvemos a eso. Nosotros no somos los que le vamos a decir al Señor cómo debemos vivir. Nosotros debemos vivir como el Señor dice que tenemos que vivir si verdaderamente somos templo del Espíritu Santo de Dios. Porque si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. Los justos. Si yo no advierto, algunos van a morir en sus pecados. Pero voy a ser responsable yo si no lo advierto. Pero si yo lo advierto, cada uno tomará su decisión. Pero va a llegar un día donde tendremos todos que dar cuenta delante de Dios. Y para entrar en el reino de los cielos, no es así nomás. Continúa diciendo, y si tú no les adviertes, morirán sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia. Esa gente que dice, yo soy bueno, yo ayudo a los demás. Dice el Señor que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. ¿Leyó ese pasaje en el Antiguo Testamento? La justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia. ¿Y sabe usted lo que era ese trapo de inmundicia? ¿Cuántos lo saben? Muy poquitos. Ese trapo de inmundicia se refiere a ese trapo que utilizaban las mujeres cuando venía su periodo mensual. A eso se compara la justicia del hombre. Así que el que se quiere justificar delante de Dios esa justicia, por mis obras, por lo que yo hago, porque esto, porque lo otro, es como un trapo de inmundicia delante de Dios, es repugnante. Pero Dios dice en su palabra que somos justificados, pues por la fe, mediante
la obra gloriosa de Jesucristo, su Hijo amado. Somos justificados. Pero siendo justificados, cuidado con apartarnos, cuidado con desviarnos. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Y todos para el cielo. Y eso es lo que yo anhelo. Si yo aviso y escuchan y se arrepienten, entonces todos bien con el Señor. El pueblo y el centinela que avisó. El centinela libre, el pueblo libre. ¿Por qué? Por haber oído la palabra del Señor y lo que Él requiere de nosotros. Ya estamos finalizando. No se pongan nerviosos. Tenemos tiempo todavía. El heraldo transmitía el mensaje del rey, ya lo hemos dicho. El heraldo transmitía lo que el rey dice. Ahora bien, ¿se acuerda que yo les dije hace un instante que recuerden esta palabra, esta frase, ¿no es cierto? Que teníamos que imitar ¿a quién? A Cristo. Ser imitadores de Cristo. Si nosotros somos imitadores de Cristo, el templo va a estar bien. ¿Y el Espíritu Santo a qué nos va a llevar? A imitar a Cristo. A eso nos va a llevar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el que te está diciendo seguí durmiendo en tu cama y no te preocupes por las cosas de Dios. No te congregues hoy, estás muy cansado. El Espíritu Santo no te va a llevar a eso. El Espíritu Santo te va a decir, vamos, hay que reunirse para adorar al Señor Jesucristo. Él nos lleva a Cristo, Él nos lleva al Señor. El Espíritu Santo no te va a decir, seguí durmiendo a la madrugada, total, el resto de la iglesia ahora. Sí, la iglesia ahora, gloria a Dios. ¿Y vos por qué no te levantás a la madrugada para orar? No es el Espíritu Santo. Entonces, esto es duro, sigue duro, desde la semana pasada sigue duro, pero es la realidad. Y es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser como Él, siguiendo el ejemplo de Cristo, dice Pablo en Efesios capítulo 5 y versículo 2. Siguiendo el ejemplo de Cristo y dejando todas aquellas cosas que ya mencionamos, algunas de ellas, ¿verdad? Ahora están los que dicen, pero soy libre. El Señor nos hizo libres. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Te voy a decir, para que no te enojes conmigo, para que no mates al mensajero, para que no te la agarres con el heraldo, lo que dice el rey. Vení conmigo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Mira lo que dice. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. En otra traducción dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Tenemos que tener cuidado con lo que nos conviene y con los que nos va a traer beneficio. Porque ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, dice el apóstol. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Cualquier cosa? Sí. ¿Podemos escuchar música? ¿A cuánto le gusta la música? A mí me gusta la música. Pero ¿qué música escuchamos? Y cuando digo de escuchar música, no estoy hablando solamente de sonido. Estoy hablando de las letras que contienen las canciones que escuchamos. Somos templo del Espíritu Santo. Lo que nosotros estamos escuchando, el Señor lo está escuchando. ¿Cuál es la letra de las canciones que escuchamos? Padres, ¿cuál es la letra de las canciones que sus hijos escuchan? ¿Sabes que están escuchando sus hijos? Porque yo te podría traer aquí, pero ni siquiera quiero hacer eso porque repugnan algunas letras de las canciones que suenan por ahí. La música puede ser pegadiza, la melodía, todo lo que quieras, pero cuando te pones a escuchar lo que están proclamando,
Eso trae muerte y trae destrucción a nuestros hijos. Padres, somos responsables de aquellos hijos que están bajo nuestro cuidado, con la edad que están todavía bajo nuestra tutoría. Somos responsables de los que ellos escuchan. Centinela, si no avisas, el día de mañana la sangre de tus hijos puede ser reclamada de tu vida. Si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, no vas a escuchar esas canciones, ni vas a permitir que tus hijos escuchen esas canciones. ¿A dónde van tus hijos? Me estoy deteniendo aquí en esto, por algo el Señor sabe. ¿A dónde van tus hijos? ¿Tú sabes dónde están tus hijos? ¿Con quiénes están? ¿De qué están hablando? Y esto no es cuestión de decir, ay, pero qué controladores. No, es una responsabilidad que tenemos como padres, de velar por nuestros hijos. Cuando nuestros hijos eran niños todavía, adolescentes, y ellos querían ir a algún lugar, yo tenía que saber el lugar donde ellos iban. Se iban a reunir con sus compañeros de escuela, una fiesta, un cumpleaños, lo que sea. Yo quería saber a qué hora terminaba y yo los iba a buscar para que no hubiese ningún problema de que tuvieran que andar en la calle tarde, a lo mejor alguna noche. Pero saber qué ellos estaban haciendo, cuidarlos, era mi responsabilidad. Ellos crecieron y ellos ahora se cuidan solos, ellos saben, pero fueron educados en las cosas que Dios nos enseña como padre, que tenemos que velar por eso. ¿Qué miramos en la televisión? Mira, es sencillo esto, es sencillo. No le voy a decir al hermano Miguel porque le va a costar mucho. A ver. Le voy a decir a mi esposa que me ayude hoy. Venga, pastora, venga acá conmigo, venga. Usted va a entender lo que yo le estoy hablando en esta mañana. Esto es para todos, ¿eh? Ella hoy va a ser de Jesús. ¿El Espíritu de Dios está en mi vida? ¿Está en su vida? Quiere decir que Jesús está en su vida. Quiere decir, ¿Él qué dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y en qué momento está el Señor con nosotros? En todo momento. Lo que yo esté escuchando, Jesús lo está escuchando. Lo que yo esté mirando en la televisión, Jesús lo está mirando juntamente conmigo. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy mirando? Por donde yo esté navegando en la computadora, donde mamá no mira, donde mi esposa no mira, donde mi esposo no mira, Jesús está viéndolo junto conmigo. Cuando estoy en el celular ahí, con el dedito, Jesús está viendo dónde paro, dónde me detengo, qué miro y qué escucho. ¿Sabías? Él lo está haciendo. Gracias, mamá. Sí, tranquila. Eso era todo. Para que todos entendamos que Jesús está. No lo podemos ver, pero Él está. Así como mi esposa representaba la presencia del Señor al lado mío, cuando yo estoy escuchando, cuando yo estoy mirando, el Señor está allí también. Te pregunto, ¿qué le estamos haciendo ver al Señor? ¿Qué le estamos haciendo escuchar al Señor? Porque el Espíritu de Dios habita en mí. Cuando andamos por las redes sociales, y no me voy a detener mucho en eso porque ya he hablado bastantes veces de ello. Cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. Si soy un hijo de Dios, una hija de Dios, me están viendo. ¿Qué hablamos? Cuando hablamos, ¿qué hablamos? ¿Qué lenguaje utilizamos? Porque, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Ya lo hemos leído hace un ratito ahí nada más. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios en cambio de eso. ¿Cómo hablamos? ¿De qué manera hablamos? Porque acá, oh, aleluya, gloria a Dios, qué bendición.
Te bendigo, hermano. Te bendigo, hermana. Que estés bien. Y por ahí nos cruzamos con uno y en el Facebook, ¿no es cierto? Ya vas a pagar todo lo que me hiciste. Lo lee todo el mundo eso. ¿Cómo? Te bendigo, hermano. Dios te bendiga, pastor. Dios lo bendiga. Y después me reúno por ahí. ¿Viste lo que dijo el pastor? A mí no. Ojo, cuidado. El Señor está escuchando todo lo que estás diciendo. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Y qué lenguaje usamos en nuestras conversaciones? Porque acá hablamos todo Reina Valera 60. Y cuando salimos de acá, en el trabajo, con nuestros compañeros de estudio, ¿no le pasó que a veces viene uno de sus hijos y llega a casa y por ahí se le escapa una palabrota? ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Dónde lo escuchaste? Porque acá en casa no escuchaste eso. ¿Será que no lo escuchó en la casa también? Opa, esto es duro. Pero cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos también nos puede pasar esas cosas. ¿Dónde lo aprendió? En la escuela, en sus compañeros que no conocen al Señor. Entonces se le enseña, esas palabras no pueden estar en nuestra boca, porque nos hacen daño. Porque al primero que ensucian esas palabras es al que las tiene en el corazón y las dice. ¿Se dan cuenta? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando usted escucha a alguien criticar a alguien, cuando usted escucha a alguien criticar a un siervo de Dios, eso es lo que hay dentro de su corazón. Crítica, murmuraciones, chismes, y todo eso Dios lo condena. ¿Qué ejemplo damos ante el mundo, ante los familiares, ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo, ante los compañeros de estudio? ¿Qué ejemplo damos? ¿Ellos ven a Jesús en nosotros? ¿Recuerdan la historia que yo conté hace tanto tiempo que unos misioneros llegaron a un lugar en un país apartado, en el medio de la selva, y se encontraron con una tribu y le quisieron hablar de Jesús? Y esa gente de la tribu, lo estoy resumiendo, y esa gente le dijo, pero Jesús ya estuvo con nosotros. Y los misioneros le dijeron, ¿cómo que Jesús estuvo con ustedes? Sí, dice, hace un tiempo Jesús vino y estuvo con nosotros. ¿Cómo? ¿Jesús estuvo con ustedes? Sí, sí. Porque Él hacía todo lo que usted nos está diciendo que hace Jesús. Era un hijo de Dios que reflejaba a Jesús en su vida. Y entonces aquellos aborígenes vieron a Jesús en él. Y cuando los misioneros le hablaron de Jesús, le dijeron, ese Jesús ya estuvo con nosotros hace un tiempo. Ya lo conocimos. Qué hermoso que cuando nos vean puedan decir que hay algo diferente en nuestras vidas. Y no es por nuestros méritos, es por la obra de Cristo y porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Me voy a esconder acá atrás antes de decir lo que le voy a decir ahora. Muchos dicen, en un tiempo se decían que los cristianos evangélicos éramos aburridos. Porque nos salíamos por ahí a las noches y a emborracharnos por ahí, a beber, porque no salíamos a los bailes. ¿Bailes? ¿Con qué música baila? ¿Con qué canciones bailan? Porque yo he escuchado cosas que me dolieron en el corazón y he visto cosas que me dolieron en el corazón. No prestan ni atención a las letras de las canciones. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? ¿Qué necesidad tienen de eso? ¿A quién satisface eso? ¿A Dios o a la carne? Esto es duro, yo le avisé. ¿Ustedes escucharon las letras de esas canciones con las cuales bailan los jóvenes muchas veces? Y yo me he entristecido en algún momento también viendo a algunos que conociendo al Señor no escuchan esas letras, lo que dicen.
letras que idolatran a los hombres, letras que están llenas de picardía, entre comillas, que insinúan cosas que a Dios no le agradan. No maten al mensajero. No maten al centinela que avisa. Cuidado que viene el peligro. Escuchemos lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando. ¿Y qué hacemos con todo esto, pastor? Hechos capítulo 3, versículo 19. Y ya estoy concluyendo con esto. El día de Pentecostés se derramó el Espíritu de Dios sobre aquellos 120 allí en Jerusalén. Y Dios entregó un mensaje en el idioma que cada uno de los que habían llegado allí de visita de otras naciones lo pudo entender. Pero en determinado momento se paró el apóstol Pedro y le habló al pueblo de Israel, le habló al pueblo de Dios, le habló a los que conocían la palabra de Dios, le habló a los que sabían lo que Ezequiel había profetizado, le habló a los que sabían que Ageo había profetizado, le habló a los que sabían que Isaías había profetizado. ¿Y qué les dijo? Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Se lo estaba diciendo al pueblo de Dios, al pueblo que Dios había apartado para traer la bendición de la salvación a todo este mundo a través de Cristo Jesús, al pueblo que Dios había llamado para que sea luz, para que sea el transmisor de su palabra, para que sea el centinela ante el mundo, advirtiéndoles que si permanecían en sus pecados y en darle la espalda a Dios y en vivir como ellos querían vivir, la muerte los iba a alcanzar. Y ahora Pedro confronta a ese pueblo, a los mismos que habían dicho, crucifícale, crucifícale. Y les dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Incline su rostro allí donde usted está. Vamos a orar al Señor. Es necesario que escuchemos lo que Dios nos dice. Tal vez alguno se molestó. Por eso el título, si esto te molesta, pues lo lamento. Pero no solamente lo lamento. ¿Sabes qué? Me alegra que te moleste, porque si te molestó es por algo. Y eso me alegra también. Lo lamento porque no tendrías que molestarte. Ante esto tendría que decir, gloria a Dios, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, el Espíritu de Dios habita en mí y yo trato de agradar al Señor antes que el mundo y todas sus cosas. Pero si algo te molestó, ¿y por qué? Escuchaste versículo tras versículo lo que Dios dice. Y lo lamento que te haya molestado, pero me alegra que te haya molestado porque tienes la posibilidad ahora de hacer lo que dijo el apóstol Pedro. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Vamos a estar de pie, quienes están aquí en el auditorio, continúen orando. Y allí en el lugar en que te encuentras, siga orando, no se distraiga. Son 2 minutitos más y ya terminamos nuestra reunión. Si Dios te ha hablado en esta hora, ya sea que estés aquí en el auditorio o hayas escuchado este mensaje a través de las redes sociales, si Dios te ha hablado es porque te ama. Dios te ama. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Dios lo hizo todo para que seamos salvos y gocemos del reino de los cielos. Y es solamente a través de Cristo Jesús. Pero si el Señor te ha llamado la atención en algo en esta hora, la decisión es tuya. Hay 2 posibilidades.
cerrar el corazón, endurecerlo. Y aunque no lo quieras escuchar, Dios ya lo dijo. Y perderte la bendición, o ser sincero y humillarte ante tu Dios y decirle: Señor, me equivoqué. Reconozco que me equivoqué. Y te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor. Y el mensaje de Pedro fue: arrepentíos y convertíos. No solamente arrepentirse, convertirse, cambiar de camino, cambiar de vida. Y el único que puede ayudarte es Jesucristo. Por eso te animo que ahora le digas: Señor, perdóname y ayúdame a ser como tú quieres que yo sea, conforme tu palabra me enseña. Quiero seguirte. Necesito que perdones mis pecados, que me limpies, que limpies mi corazón, que limpies mis pensamientos, que me ayudes a dejar aquellas cosas que a ti no te agradan y poder honrarte solamente a ti. Mire, solo no lo vamos a poder hacer, ¿eh? No, es una lucha con la carne y con las cosas materiales. Solos no vamos a poder. Por eso el Señor nos dejó su Espíritu Santo. Por eso somos templo del Espíritu Santo, porque con la ayuda del Espíritu de Dios, entonces sí vamos a poder. Gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra que tú nos has dado hoy. Tú, Señor, la has enviado, yo he transmitido tu palabra, la he leído, Señor, la he predicado conforme tú me has guiado, y mi anhelo es que sea de bendición para todos los que la han escuchado, Señor, ahora y los que la escucharán luego también. Y que si hay vidas, Señor, arrepentidas y que se están volviendo a ti, yo sé que tú los recibes con tu brazo de amor de Padre eterno. Ayúdales, Señor, ayúdanos a cada uno a honrarte con nuestras vidas, Señor, a vivir conforme la enseñanza y el ejemplo de Cristo Jesús, y poder brillar para tu gloria y tu honra. Y aquellos, Señor, que están tal vez llorando, arrepentidos, que se han dado cuenta de aquellas cosas, Señor, que están desviando sus vidas de una vida íntima en comunión contigo, te ruego que les perdones y que los ayudes. Gracias, Padre, por esta palabra. Siga obrando en cada corazón, ministrándonos tu Espíritu Santo, y en todo tú seas honrado y exaltado por siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.